a hacer de ejercicio son 4, pero son 7 tipos de pozo. Obviamente que hay diferentes ramificaciones dependiendo del tipo de terminación, pero todos sabemos que la perforación de un pozo inicia desde la altura de la mesa rotaria, que está a 0 metros. A partir de ahí se empieza a contar la profundidad del pozo. ¿Se entiende, no? Es decir, si tenemos metros sobre el nivel del mar, y normalmente la altura de la torre es 30 metros por encima del nivel de referencia, a partir de la mesa rotaria se va a empezar a contar la cantidad de metros que vamos a ir perforando hasta llegar al punto geológico objetivo, es decir, el target. Lo voy a repetir más lento. Si tenemos un nivel de referencia, ya sea sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar, la mesa rotaria tiene que estar por encima, 30 metros por encima del nivel de referencia, y a partir de la mesa rotaria se empiezan a contar los metros que vamos perforando. ¿Se entiende, no? Es decir, si estamos a 10, 15 o 30 metros, que es el máximo al cual puede estar la torre por encima del nivel de referencia, es a partir de la mesa rotaria donde recién se van a contar la cantidad de metros o pies, según la unidad que estemos manejando, para poder llegar hasta el target. ¿Ok? Esa va a ser la profundidad inicial del cero, sin afectar si tenemos un pozo vertical, direccional o modificado. Durante la perforación de cualquier pozo se genera un punto de partida que nosotros siempre medimos en superficie. ¿Se entiende, no? Es la TVD, la True Vertical Depth. En esta ruta o trayectoria existen 4 valores de referencia que son muy importantes para conocer. La primera ya la conocemos. Es la profundidad verdadera, la TVD. Por favor, presten atención al pozo vertical, que es el más sencillo, lo voy a explicar para que así puedan recordar. Si la TVD es la profundidad medida en superficie desde un punto de referencia, la MD es la profundidad total que se baja de herramienta en el pozo. ¿Se entiende, no? Es decir, si este pozo, que es vertical, debe tener un grado de inclinación 0, a comparación de este pozo, que es tipo J o slant en inglés, debe tener cierto ángulo de inclinación en el cual se desvía la trayectoria, la MD, es decir, la profundidad medida, va a ser más larga que la profundidad o mayor a la profundidad vertical verdadera. No sé si se entiende. Es decir, este pozo, desde superficie hasta donde está, vamos a poner, ven el cursor, ¿no? Si no, vamos a poner ahorita, no tengo, puntero láser. Es decir, si la TVD es el punto de referencia de superficie hasta el target, son 1500 metros, pero mi MD es la longitud total de herramienta bajada al pozo, es decir, cañería de revestimiento, sarta de perforación y sarta de terminación, va a ser mayor, va a ser 1800 o 1650, dependiendo de los cálculos. El tercer punto que influye en mi trayectoria del pozo, ya dijimos que el primero es TVD, el segundo es MD, el tercero es el desplazamiento con respecto a la horizontal. Preste atención a este tercer pozo. Perforamos hasta una profundidad vertical verdadera hasta cierto punto, donde a partir de un punto determinado que se llama cowbell, quick up point en inglés, o punto de arranque, construimos cierto ángulo de inclinación o wheel gradient, también llamado DLS, la dog leg severity. Y para los que hayan llevado perforación 1, recuerdan de que ese es un ángulo de construcción con el cual yo levanto curva para aumentando ángulo, o bajo ángulo para bajar la curva. Y el desplazamiento con respecto a la horizontal es la proyección que tenemos con respecto a la perpendicularidad. Aquí estamos formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Con respecto a la verticalidad. Bastante sencillo. Ese es el desplazamiento con respecto a la horizontal. El cuarto punto que me incluye en mi trayectoria es el ángulo de inclinación construido o generado en esta curva. Aquí tengo un ángulo de inclinación que me hace tener una terminación horizontal. A partir de este otro pozo tengo un ángulo de inclinación en el cual me desvío una trayectoria, y luego tengo una proyección horizontal, es decir, que aquí tengo dos ángulos de inclinación, primero para levantar ángulo y luego para terminar en sección horizontal. Ese mismo pozo, ¿ok? Son 7 los tipos de pozos que podemos ver en la industria, pero son 4 los cuales nos vamos a enfocar para los cálculos. Los tipos J-slant, que este tiene una ramificación de 2, cuando el desplazamiento del que acabamos de hablar con respecto al horizontal, es decir, el desplazamiento final, es mayor
al radio de la construcción de ese pozo, o cuando ese mismo desplazamiento es menor al radio de la construcción de ese pozo. Los pozos tipo S, que tienen ángulo positivo y negativo, los pozos tipo S modificado, en el cual tienen una terminación mayor a 0 grados, porque si se dan cuenta, este es un pozo tipo S, pero ¿cuál es la diferencia que sea con un S modificado? El S normal tiene una terminación de 0 grados, es un ángulo holgado, es decir, en esta sección no va a haber un ángulo con un valor. ¿Por qué? Porque estamos terminando en sección vertical, es un ángulo holgado. En cambio, este tiene una modificación en su ángulo, que puede ser de 30 a 45 grados. Y por último, los pozos tipo J de doble construcción. Estos pueden ser con terminación horizontal o con terminación modificada, que tienen dos tipos de ángulo en su trayectoria. En estos tipos de pozos, el ángulo 3 es mayor que el ángulo 1. En estos tipos de pozos tipo S, el ángulo 1 es mayor al ángulo 3 porque el ángulo 3 es 0. Lo vamos a ir viendo más adelante para que sí se pueda entender. ¿Hasta ahí tienen algún tipo de duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Están en clase, man? Sí, todo claro. Ok, siguiente. El primer pozo que vamos a ver son los tipos J y los tipos SLAM. En estos tipos de pozos el valor de referencia tiene tres consideraciones. Debe existir primero un ángulo de inclinación generado, no sé si se ve aquí, ángulo de inclinación 1, donde la perforación se mantiene vertical hasta llegar a cierto punto, el que les había dicho, el cutoff point, punto de arranque, iniciando una perforación con un ángulo de construcción deseado o bull gradient, es decir, el ángulo 1. Por lo tanto, la TBD1 en este punto va a ser igual a la KUP y a la MD1. Y al finalizar la construcción de este ángulo de inclinación se tendrá un desplazamiento con respecto a la horizontal, desplazamiento 2. ¿Se entiende, no? Entonces el desplazamiento 2 es distinto de 0 porque ya hay una distancia recorrida con respecto a la horizontal, al plano horizontal. ¿Se entiende, no? El plano horizontal, con lo que me refiero a plano horizontal, es una proyección sobre la perpendicularidad. Es decir, en el punto 1 hay desplazamiento, no. ¿Qué valor tiene? 0. ¿Por qué? Porque no me estoy desplazando ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, porque estoy manteniendo una verticalidad hasta llegar al punto de arranque en el cual voy a utilizar un ángulo de construcción para poder subir o levantar la curva en la trayectoria del pozo. A partir del ángulo, del punto 2, en donde voy a tener un desplazamiento con respecto a la horizontal, y ahí recién voy a tener un valor numérico que me va a indicar cuánto es que me he desplazado. ¿Se entiende? Entonces, desplazamiento 2 es distinto de 0 y la TB2 es diferente a la MD2. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente si ya dijimos que en el punto 1 la TBD1 es igual a la MD1? Porque en el punto 1 mantenemos verticalidad. En el punto 2 ya tenemos cierto ángulo de inclinación. Entonces, sí, presten atención. Si de aquí de la mesa rotaria, es decir, en superficie hasta el punto 2, tengo 1500 metros, de la mesa rotaria al punto 2, pero en MD, puede que tenga 1600 o 1650 metros, dependiendo de qué cálculos haya realizado yo. ¿Y por qué siempre va a ser mayor la MD? Porque la MD es la profundidad medida de la longitud total de herramienta que bajamos al pozo. La TBD es la profundidad vertical verdadera medida desde un punto de referencia en superficie hasta el target, pero todavía no hemos llegado al target, ¿no? El target es el punto geológico final al cual queremos llegar, la formación que contiene hidrocarburos. Entonces, desde el punto número 2 de la MD2 hasta el punto 3 de la MD3 se perfora una sección tangencial que mantiene el ángulo generado. Es decir, si aquí hemos perforado con un ángulo, vamos a poner un ejemplo, con un ángulo de 45 grados, esa perforación va a tener una misma dirección y sentido manteniendo ese ángulo de perforación. Es decir, a partir del quick point levanto ángulo con 45 grados. Luego, a partir de este punto ya paro de subir ángulos, sino que estoy perforando en una misma dirección y sentido hasta llegar al punto número 3, manteniendo ese ángulo generado. Por lo tanto, va a existir un incremento en el desplazamiento de la TBD y la MD. Por lo tanto,
TB de 3 va a ser mayor a TB de 2 y la M de 3 va a ser mayor a M de 2. Ahora, debemos recordar que pozos direccionales, ¿y cuáles son los pozos direccionales? Son los cuales tienen una modificación en su posición. En pozos direccionales, el MD siempre va a ser mayor al TBD. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro, no? Sí, todo claro. Ok. Bien. Esto es lo que habíamos ya dicho previamente. Le pueden sacar fotos si quieren, o si no, se los voy a subir yo al plano después. Ahora, para poder resolver los cálculos, primero vamos a hacer deducción de fórmulas para este tipo de pozos. Lo primero que se hace es determinar el desplazamiento final, es decir, el dPl3, para simplificar, ¿no? Que es desde el último punto perforado hasta el target, que siempre va a ser mayor. ¿Por qué es que tomamos este valor? Porque es el último desplazamiento en mi trayectoria del pozo. Creo que hay alguien queriendo unirse a la reunión. Ok, gracias Lorena. Bien, donde nos quedamos, se debe determinar el desplazamiento final si es mayor al radio, este es el radio, ¿no es? Con el cual se ha construido el ángulo. Para eso vamos a utilizar una fórmula que es la siguiente. Radio es igual a 180 grados por pi por el DLS. ¿Qué es el DLS? Presten atención por favor, porque yo siempre después hago preguntas. No es formal, para que lo recuerden y aprendan. El DLS es de las siglas en inglés el Dog-Leg Severity, o Puy Gradient también lo pueden encontrar en otras, en otros contenidos teóricos. Es el ángulo de inclinación con el cual nosotros levantamos o bajamos la pozo tipo J. Vamos a poner un valor más bajo y manejable de 36 grados, digamos, o 15,6, aquí tengo un ejemplo, 15,6, entonces quiere decir que cada 15,6 grados voy a estar levantando un pie. Pasan otros 15,6 grados, levanto otros 100 pies, otros 15,6 grados, 100 pies, hasta el punto determinado por los ingenieros en superficie. A partir de ahí entonces se va a perforar una sección tangencial con la misma dirección y sentido. ¿Por qué está tanto en unidad inglesa como en MKS? Porque distintas empresas operadoras manejan diferentes simbologías, términos y valores. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que saber que 30 metros son igual a más o menos 100 pies. Esas son las dos unidades que se manejan. Esto para que no queden en curva en un examen, no sepan que significa cada 30 metros. Ahora, este desplazamiento final, como aquí dice, ¿no? Puede ser un dato o lo podemos calcular nosotros con respecto a los ejercicios que lleguemos a tener en el examen. Vamos a poner la siguiente diapositiva para que se entienda mejor. Este punto es un plano cartesiano, ¿no? Así mírenlo con la parte izquierda, con una profundidad en el plano. Es decir, voy a tener una coordenada sobre el plano horizontal y una coordenada sobre el plano vertical, donde yo tengo que determinar cuáles son las curvas del ángulo. Entonces, el primer paso es determinar, luego el paso, cálculo es determinar el norte, ¿verdad? El norte es arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál aquí sería mi caso 5.000 pies? En el sur, ¿se entiende, no? Entonces, el sur, jóvenes, ¿se escucha o no?
se escucha. Está un poco cortado a rato, pero se escucha. Ok, ya, gracias. Pongámosle que el sur tiene un valor de 5500. ¿Qué tipo de cateto sería ese? Con respecto aquí al ángulo. Se ve, ¿no? Sería el cateto adyacente. Y si tengo un valor en la coordenada este, sería mi cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está al frente del ángulo. Entonces simplemente reemplazaría. Luego de haber determinado el norte verdadero, voy a determinar el norte magnético, que es la dirección magnética de ese pozo, que es el norte verdadero más la declinación. En el ejercicio siempre me van a dar un dato como la elevación sobre la mesa subrotaria y los metros sobre el nivel del mar, pero también una declinación hacia qué tipo de coordenada va a ir el pozo. Por ejemplo, si me dan una declinación de 6 grados este, entonces quiere decir de que el pozo se va a desplazar 6 grados hacia el este. ¿Y el este qué es? Es mi cateto opuesto. Entonces sería el norte verdadero, el valor que tenga yo en grados, más esa declinación. Pongámosle que 56 más 6, 62, ¿no? Ahora, el desplazamiento del objetivo, que sería el desplazamiento final, es decir, hasta llegar al target, es raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Simple, ¿no? Y la TV de objetivo, que sería la TV de 3, que era lo que les había mencionado hace un momento, que sería la sumatoria de las tres tipos de alturas que me dan en el enunciado. Es decir, si el enunciado me dice que hay una profundidad del target de la superficie con respecto al nivel del mar hasta el target de 5500, sería mi elevación sobre el nivel del mar. La profundidad del target y la altura subrotaria, que sabemos que es la de la subestructura que tenemos en superficie. Más adelante con un ejercicio se va a entender mejor. Pero esto es para I2, de KOP, TBD1, desplazamiento. Para eso se utilizan este tipo de fórmulas. Y ustedes tienen que centrarse en poder orientarse en un plano. Todo claro, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el desplazamiento 3 que ya calculamos es mayor al radio que ya vimos cómo se determina? En este caso, si el desplazamiento final, es decir, el desplazamiento 3 es mayor al radio que calculamos, vamos a proceder de triangular de la siguiente manera. Para ello tenemos que utilizar una fórmula de perpendicularidad que me relacione el ángulo de 90 grados con respecto a la profundidad final y el desplazamiento final con los otros dos ángulos de la triangulación, trigonometría básica, ¿no? Para poder hallar el ángulo de construcción de ese pozo. Entonces, como se observa en el gráfico, aquí tenemos dos triángulos, el triángulo del ángulo alfa y el triángulo del ángulo mu. Ahora no me pregunten cómo se hacen estos triángulos, de dónde salen, porque esto es trigonometría. Yo asumo que ustedes saben, pero tenemos que llevarlos a la fórmula menos eso es para poder hallar el ángulo, la perpendicularidad de 90 grados. Entonces, instrucción 1 igual a lo que se forma aquí más mu menos despejar el ángulo 1. Entonces, para despejar el ángulo mu de su respectivo triángulo, que es este, ¿no? Se debe determinar el valor de las variables que lo conforman, que son cateto opuesto A, cateto adyacente C y hipotenusa. Donde la A, ¿qué valor va a tener? Presten atención por favor aquí al cursor. Desde el punto 3 hasta el desplazamiento final, todo esto es el desplazamiento del objetivo, ¿no? De aquí a acá. Pero ¿qué sección abarca A? Solamente esta pequeña sección, ¿no? Por ejemplo, la mitad, pongámosle. Entonces A va a ser igual a desplazamiento 3, que es toda esta sección, menos el radio, porque el radio es justamente ese
pedazo de porción que nos falta en esta parte inferior. ¿Se entiende, no? Jóvenes, por favor. Sí, te seguimos. Ok, muchas gracias. La otra parte es más sencilla. Ahora, el cateto adyacente sería D, perdón, B. ¿Por qué adyacente? Porque es paralelo al ángulo. Ahora, desde el punto de referencia final, la TBD sería TBD3, que ven que es esta misma distancia, ¿no es? TBD3 menos, ¿hasta dónde llega el triángulo? Hasta el KOP. Entonces sería B igual a TBD3 menos KOP. Sencillo. Entonces para eso tenemos que, una vez determinadas las variables A y B del triángulo MIU, que representan los catetos opuestos y adyacentes, mediante funciones trigonométricas que relacionen a estos catetos, vamos a proceder a despejar el ángulo μ. Ahora pregunta, ¿qué función trigonométrica conocen que relacionen el cateto opuesto y adyacente para determinar el ángulo de un triángulo? ¿Será que tangente? Le voy a preguntar a alguien ahorita que esté despistado. Vilca Chambi. Es una pregunta sencilla. Si no saben, no hay problema, pero yo quiero que me respondan, ya sea él o cualquier otra persona. ¿Qué función trigonométrica conocen, presten atención, que relacionen el cateto opuesto con el cateto adyacente para determinar el ángulo de un triángulo? Es arco tangente. Perfecto. ¿Arco tangente de qué? ¿Qué cateto va al numerador y qué cateto va en el denominador? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería A sobre B. Bienísimo. A ver, voy a ir anotando así a todas las personas que me vayan preguntando. Ya con eso ya yo asumo que están en clase, ¿no? Y los voy anotando en la lista. Bien. Está muy bien lo que dijo su compañero. Ahora, ¿qué sería lo que me faltaría para poder ya hallar la hipotenusa de ambos triángulos? Porque ven que están compartidas aquí, ¿no? Otra función trigonométrica que me relacione el ángulo que ya conozco, que es el μ, con los catetos que constituyen a dicho ángulo. Sería coseno del ángulo sobre cateto adyacente, perdón, numerador, cateto adyacente sobre hipotenusa. En el siguiente slash, ahí lo vamos a ver mejor. Esta es la fórmula de perpendicularidad que ya vimos, ¿no? Los 90 grados que se tienen que formar por la triangulación de trigonometría que hemos hecho, despejamos el ángulo 1. Fácil, ¿no? Y esto es lo que les estaba explicando. Ahora, una vez determinado el valor del ángulo μ, despejando y habiendo reemplazado en la fórmula, como aquí lo podemos ver, ¿no? ¿Qué es A? A ya dijimos que era desplazamiento 3, que es toda esta longitud menos radio. ¿Qué es B? Que es la TBD3 o la TBD final, como quieran llamarle, menos el punto de arranque, el quick-off point. Determinado el valor del ángulo μ, que es este, no es en griego μ, el siguiente paso es despejar el ángulo alfa, que era, vamos a ir atrás, este triángulo amarillo. Como ven, ambos comparten la hipotenusa. Por eso les decía, ¿qué función trigonométrica conocen que relacionen la hipotenusa de ambos triángulos? El siguiente paso es determinar el ángulo alfa de este triángulo, donde, si ustedes hacen un análisis, los únicos valores que conocemos de este triángulo, ¿cuáles son? Sería el cateto adyacente, que es el radio, que se replica en esta parte y en esta otra parte inferior. ¿Entienden, no? Donde el cateto adyacente es el radio y la hipotenusa es C. Ya vimos cómo determinar C. C es compartida con el triángulo de μ, por lo cual debemos usar una función trigonométrica que relacione a ambos catetos. Yo conozco coseno del ángulo. ¿Qué ángulo quiero hallar? Alfa, sobre cateto adyacente, que es radio, sobre la hipotenusa. De ahí espejo, ¿no? Entonces, donde el ángulo alfa, es decir, alfa igual a arcoseno sobre radio en el numerador, sobre C. Entonces, lo vamos a ver en la fórmula para que se pueda comprender mejor. Es esto de acá. ¿Qué es radio? Pues el mismo radio. ¿Qué es C? Ya vimos que habíamos determinado C anteriormente. ¿Ok?
luego simplemente reemplazamos. Todo esto es el valor de A. ¿Ok? Ahora, pregunta de que por qué solamente radio está en el numerador y vuelve a estar aquí. Yo ya asumo que saben factorizar y todo lo demás, ¿no? Trigonometría. Extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Por eso es que radio está con esta multiplicación en el numerador. Siguiente. Una vez determinados los ángulos, procedemos a reemplazarlos en la siguiente ecuación. Sabemos que esta es la ecuación de perpendicularidad despejada con el ángulo de inclinación afuera. Esto es lo importante, lo que nos interesa, el ángulo de inclinación. Ya sabemos el valor de mu, el de alfa, entonces simplemente reemplazamos todo este chorizo en la calculadora, donde ya habíamos determinado el desplazamiento final con los catetos opuestos y adyacentes, ¿no? El norte verdadero, norte magnético y el desplazamiento del objetivo y la TBD final del objetivo. Y esos son los valores que vamos a reemplazar aquí. TB3 menos KP para los denominadores en ambos sectores. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ya hemos visto cuando el desplazamiento final es mayor al radio. Luego voy a avanzar cuando el desplazamiento final es menor al radio. Pero quiero saber si alguien tiene alguna duda para que regresemos y expliquemos eso rápidamente. Sí, puede volver a explicar. ¿Qué parte? Hola, hola. De cómo hallar la A. Ok. Una vez determinado el ángulo de mu, que ya vimos que era este otro ángulo, el siguiente paso es despejar el ángulo de alfa, que es este triángulo amarillo, que si nos damos cuenta, el cateto de C, que es la hipotenusa, es compartido con el triángulo de mu. Entonces los únicos valores que conocemos son el radio, que se refleja como cateto adyacente, y la C, que es la hipotenusa compartida con el triángulo de mu. Ahora, nosotros debemos recordar cálculo 1 o 2, no me acuerdo cuál se ve, creo que en colegio también. Pero no hay problema, si no lo recuerdan, ustedes pueden buscar funciones trigonométricas que relacionen ambos catetos con los que ya conocemos, ¿no es? El radio y la C, la hipotenusa. Coseno del ángulo. ¿Qué ángulo quiero hallar? Alfa. Despejo. Coseno, arcoseno de radio, que es el cateto adyacente, sobre C, que es la hipotenusa. Ahora, lo que yo quiero de aquí es el ángulo, ¿no es? Entonces, C aquí es igual. ¿Por qué digo que C es igual a B sobre coseno de mu? Porque ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no es? Ahora, ¿por qué no queda radio en el numerador? Porque tengo aquí extremos con extremos, medio con medio. Asumo que hay un 1 imaginario, ¿no? Debajo y multiplico con coseno de mu. ¿Y qué era mu? Mu es todo esto. Mu es arco tangente, el desplazamiento 3 o desplazamiento final menos radio sobre ¿De la ramada? 3 menos KP. Es lo mismo que tengo acá. Ex terminal de Entonces, la si ramada. coseno de mu es radio, vean, radio se multiplica con coseno de mu para el numerador y B se supone que aquí abajo del coseno de mu hay un 1, entonces extremo con extremo, medio con medio. Radio por coseno de mu, y mu es todo esto, tangente, arco tangente, desplazamiento final menos radio sobre TBD final menos el punto de arranque. Está sencillo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ok, no hay de qué. Ahora vamos a ver cuando el desplazamiento final es mayor, cuando el radio es mayor al desplazamiento final. O que es lo mismo el desplazamiento final menor al radio. El primer paso, que ya vimos que es sencillo, eso se hace rápido y simple. Radio es igual a 180 por el DLS. Ahora, anoten esto. Los valores numéricos que se manejan en la industria, es decir, valores comerciales, obviamente dentro de la industria petrolera, para los dock leg severity o los wheel grading, los ángulos de construcción, son 2, 3, 5, 7, 10 y 12. Lo que ustedes pueden hacer es reemplazar esos valores y rápidamente memorizar o recordar cuáles son los valores que se manejan para cada uno de los radios. No sé si me voy a explicar. Es decir, si tengo un grado de 2 grados cada 100 pies, entonces reemplazaría 180 por pi, no, 180 sobre pi por
2 sobre 100, entonces serían 2865 metros. Si yo lo quiero con 5 grados, entonces serían 1146. ¿Se manejan? Ahora noten eso también. Ya me estaba olvidando, lo estaba haciendo muy rápido. Para el valor del radio, el valor numérico del radio, ya sea en pies o en metros, se maneja con un solo decimal después de la coma decimal y ese valor tiene que estar redondeado. Yo me acuerdo de todos los valores porque los manejo durante mucho tiempo, por eso les aconsejo que hagan eso. Que en una hoja reemplacen los valores y se aprendan o memoricen lo que les funciona a ustedes mejor, los valores finales de los radios. Es decir, que si yo estoy haciendo un ejercicio y que me dicen que mi DLS es de 5 grados cada 100 pies, yo ya me acuerdo, porque manejo muchísimo esos valores, que es de 1145,9. Pero estamos ahorita viendo el término del decimal, después, del número decimal después de la coma. Para los radios se maneja un decimal después de la coma y ese decimal tiene que estar redondeado. Ahora, si su decimal de ustedes es 9, obviamente que se lleva al número inmediato superior, se redondea al inmediato superior al siguiente número. Yo me acuerdo que radio de 180 grados sobre pi por un DLS de 5 grados cada 100 pies es 1145,9. Entonces eso directamente es 1146. Pero hay otros ángulos más de mayor valor. Por ejemplo, el de 12 es 447,5 porque es 447,46. Entonces el valor correcto que vamos a utilizar de redondeo para los cálculos en los exámenes o en las prácticas, en toda su vida profesional de ustedes, lo aconsejable o recomendable es que sea con un decimal y ese decimal redondeado. Les estoy poniendo ejemplos, ¿no? Ya ustedes lo reemplazan en una hoja donde ustedes puedan practicar para que así lo vayan manejando de mejor forma y lo puedan recordar así rápido para manejarlos en los cálculos como yo. El de 8 era 716,2 y así para los diferentes grados del wheel grading que ustedes tengan en sus ejercicios. Bien, seguimos. Donde el DLS o el BUR, que es el ángulo de inclinación, es la gradiente de construcción de la curva que puede estar en grados cada 100 pies o en grados cada 30 metros. Esto es importante, Juárez. ¿Por qué? Porque muchas veces en las personas en los exámenes simplemente reemplazan 180 pi por 5. Es decir, si tengo 5 grados, ¿verdad? Pero se olvidan qué unidades estamos manejando. Por ahí el ejercicio les está dando metros y les ponen 100. Ustedes tienen que recordar cuál es el valor y en qué unidades se está trabajando y qué es lo que se debe colocar al momento de reemplazar. Porque si yo estoy trabajando en pies y reemplazo simplemente el valor numérico que me estén dando en grados y no pongo sobre 100, porque ese es para la unidad inglesa, y aquí pongo un resultado cualquiera, ¿no? Que esté en pies y sigo toda mi trayectoria del pozo, pues va a estar mal. Y lastimosamente el ingeniero, ustedes lo conocen, don Calderón, no les va a aceptar y les va a poner una X, simplemente se los va a anular el examen. Para que no les pase eso, practiquen, vuelvan a ver los apuntes y todos estos datos, anotaciones, recuérdenlas porque les va a servir en el futuro. Bien, el desplazamiento final puede ser un dato o caso contrario puede ser calculado según las coordenadas del fondo. Esto ya lo vimos, no lo vamos a volver a repetir. Aquí puede apreciarse de que el radio es mayor al desplazamiento 3. Pongámosle que mi desplazamiento 3 es, no sé, 850 pies y mi radio me salió altísimo. Mi radio fue no sé, de 5 grados cada 100 pies, ¿no? Y me salió 1146 pies. Entonces, pues, 1146 es superior a 850. Hay una manera distinta de resolver este tipo de trayectoria de pozos cuando la radio es mayor. Y la vamos a ir viendo. ¿Ok? Si el desplazamiento final, es decir, ¿no? Es menor al radio, procedemos a triangular de la siguiente manera. No me pregunten cómo se triangula, porque yo ya asumo que ustedes saben trigonometría. Se los voy a explicar rápido y así. Voy a tener paciencia, no se preocupen. Pero ya ustedes deben saber cómo es que se triangula de una forma u otra cuando el desplazamiento final es menor o mayor al radio. Vamos a reemplazar en la fórmula de perpendicularidad, pero ahora nótese que es diferente, ya no es más mu y menos alfa. ¿Por qué? Porque cuando el ángulo forma 90 grados, dependiendo si el desplazamiento final es menor al radio, ahora se van a sumar estos tres triángulos. ¿Por qué es que se suman? Porque vemos que el triángulo de mu está por afuera de la trayectoria para así poder llegar a triangular.
los tres triángulos en un solo punto. ¿Se entiende, no? Entonces el ángulo de inclinación 1 sería más el ángulo alfa más el ángulo mu. Pues a mí lo que me interesa es el ángulo de inclinación. Entonces sería el ángulo de inclinación igual a 90, porque estoy factorizando, perdón, menos el ángulo mu, que está por afuera, menos el ángulo alfa, que también está por afuera. ¿Ok? Ahora, una vez hallado el radio, para despejar el ángulo mu de su respectivo triángulo, se debe determinar los valores de A y B, como habíamos hecho cuando el desplazamiento final era mayor al radio. Entonces, A aquí es igual radio. El radio se ve que es mayor, ¿no? A es igual a radio menos el desplazamiento final, porque el radio está recorriendo una mayor distancia que el desplazamiento. No sé qué valores estoy manejando aquí, pero yo ya he determinado en el paso anterior de que mi radio es mayor al desplazamiento 3. ¿Ok? Ahora, B sería la TV de 3 menos KOP. ¿Por qué solamente llega hasta ese punto? No, mi triángulo nunca por ningún motivo va a superar al radio, porque ya de aquí para allá eso es verticalidad. Verticalidad. ¿Se entiende? ¿No? Por eso es que tienen que triangular de la manera correcta y no como ustedes piensen o crean o quieran hacerlo, sino siguiendo ciertas reglas. Determinadas los valores de las variables A y B, que son catetos opuestos y catetos adyacentes, que representan los catetos de este triángulo, mediante una función trigonométrica, recuerden que relacione ambos catetos, vamos a proceder a despejar el ángulo de mu. Ahora nuevamente le voy a preguntar a otra persona para ver si están atentos. Le voy a preguntar a Vilca, ya le pregunté que no. Troche, Luis, ¿está en clase? Sí, sí. Bien, Luis, ¿qué función trigonométrica conoce que nos ayude a relacionar ambos catetos para poder despejar el ángulo de mu? No recuerdo muy bien, no sé. Ok, no pasa nada. ¿Alguien que quiera participar? Usando valores de A, B o la hipotenusa. No, la hipotenusa todavía no se maneja. Lo que yo necesito es, mediante una función trigonométrica que relacione ambos catetos, que habíamos dicho que es el opuesto A y el adyacente B, me ayuden a despejar el ángulo mu. Lo que yo quiero es hallar el ángulo mu, no la hipotenusa todavía. Coseno, seno. Pregunto ¿Cuál para el lila, dice, un ángulo. Ay, qué Dios. Y tangente. Perfecto. ¿Tangente de qué? ¿De qué catetos? Hola, ¿quién participó? Troche, ¿no? Por ahí. Y para saber el ángulo del mu es arcotangente de A sobre B. Sería opuesto sobre adyacente. Bien, perfecto. ¿Quién participó para que lo anote? No sé si era Troche, Luis Troche. Soy yo, Luis Caballero. Ah, ok, Luis Caballero. Bien, para los que no se han dado cuenta o no lo saben todavía o no lo recuerdan que debe ser el caso, no se preocupen, ustedes lo van a practicar y lo van a entender mejor. Lo que yo quiero aquí es hallar el valor de mu. Mu es de triángulo, ¿ok? Mediante una función trigonométrica que relacione ambos catetos, vamos a proceder a despejar ese ángulo. Lo que dijo su compañero está bien. Tangente del ángulo sobre, tangente del ángulo es igual a cateto adyacente sobre, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y lo que yo quiero es el ángulo. Entonces, ángulo es igual a arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso es muy importante recordar la trigonometría. Entonces, reemplazando sería mu es igual a arco tangente de
cateto opuesto, y el cateto opuesto, ya lo había dicho varias veces, en este caso es radio, porque es el valor mayor, menos el desplazamiento 3, que es el desplazamiento final hacia el objetivo, no hacia el punto del final del triángulo μ. Y B, que es el denominador, es la TV de 3 menos KP. A esto quería llegar. ¿Se ve, no? Aquí en la parte derecha. Hola. Sí, se ve. Bien. Luego, una vez hallado el valor, determinado el valor del ángulo del triángulo μ, el siguiente paso es despejar el ángulo alfa, que era este aquí, el rojo. Donde, si ustedes hacen un análisis deductivo, los únicos valores que conocemos, ¿cuáles son? Le voy a preguntar a alguien, también por asistencia. Salazar Martínez. Nelsi. ¿Qué valores conocemos del triángulo correspondiente al ángulo de alfa? El valor de S Ya. y la R. Bienísimo, son la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿no? Son estos valores de acá. C y E. C es compartida la hipotenusa con el triángulo del ángulo μ, por lo cual entonces mediante una función trigonométrica, nuevamente función trigonométrica, que relacione ambos catetos, determinamos el valor de ese ángulo. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que es R, sobre la hipotenusa, que es C, pero lo que yo quiero es el ángulo, entonces ángulo igual a arcoseno de cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazando. C aquí era igual a B sobre coseno de μ, y μ ya tiene un valor, que es todo esto de acá. Entonces simplemente extremos con extremos, medios con medios, y se reemplaza. Ya tengo entonces el valor del triángulo, el valor del ángulo alfa. ¿Ok? Una vez determinado todos esos valores de los ángulos, procedemos a reemplazarlos en la ecuación de la perpendicularidad, que es diferente, recuerden eso, cuando el radio es mayor al desplazamiento final. Entonces 90 menos μ, que es todo esto, ¿no es? Menos alfa. Todo este chorizo se pone a la calculadora, reemplazando cuidadosamente cada uno de los valores. Radio de desplazamiento final, TV de 3, KP, para cada uno de los puntos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Vamos a pasar a ver un ejercicio, por eso pregunto, ¿tenían alguna duda? Hola, hola. Todo claro. Ok. Este es un ejercicio práctico. No me dio tiempo de hacerlo bonito en computadora, pero lo importante es que se pueda ver. Hasta este momento, ok. Hasta este momento hemos visto un tipo de pozo. Recapitulando, es el pozo tipo slant, que son los tipos J. Que ese tipo de pozo tiene una ramificación en tipo J cuando el desplazamiento final es menor al radio o cuando el desplazamiento final es mayor al radio. En las siguientes clases vamos a ver los otros tres últimos tipos de pozo. Pero lo que me interesa es que en este momento comprendan y dominen este tema cuando se tiene mayor o menor con respecto al desplazamiento y el radio. Para ello vamos a ver un ejercicio sencillo, de manera rápida. Dice, se desea perforar un pozo tipo slant. Cuando les digan slant en el examen, entonces ustedes ya van a rápidamente recordar que es un tipo J, que tiene como objetivo una profundidad final de 7100 pies. Esto en pies me indica que voy a manejar unidades inglesas. Entonces tengo que recordar que para el radio voy a usar grados cada 100 pies. Me especifican que esta profundidad final es una true vertical dip, una profundidad vertical verdadera. Y me están dando un desplazamiento final de
pies, es decir, ese TBD3, profundidad final, desplazamiento 3, desplazamiento final, ambos en pies. Si uno estuviera en metros, entonces lo tienen que convertir de metros a pies, dependiendo de qué, del valor que me estén dando en el gradiente. Vamos a seguir leyendo para entenderlo. El punto de arranque, es decir, el KOP, no es donde termina la perpendicularidad, perdón, la verticalidad, se encuentra a la profundidad de 1500 pies y se planificó perforar con un gradiente de 3 grados cada 100 pies. Si tengo profundidad final, punto de arranque KOP y Will Gradient en pies, es decir, los 3 en pies, y por alguna razón me dieran el cuarto valor en metros, tengo que convertir eso a las unidades que tengan mayor cantidad o presencia en el ejercicio. Ahora, si hay mitad y mitad, lo que va a depender de qué unidades voy a manejar es mi Will Gradient. Voy a repetir algo que voy a preguntar al final de la clase nuevamente. Los valores de los cuales depende la trayectoria de mi pozo son la TBD, MD, desplazamiento final y el ángulo de construcción. Eso es lo que habíamos dicho al inicio de toda esta explicación. Ok, esa es pregunta clave. Bien, lo primero que tenemos que hacer es el desarrollo, es decir, interpretar los datos de la gráfica del pozo. Afortunadamente aquí me están dando todos los 4 valores que se necesitan para poder hacer la trayectoria. Va a haber otros casos que va a ser como el plano cartesiano que les mostré en el tercer o cuarto slide, en el cual ustedes van a tener que determinar el norte verdadero, el norte magnético, para con ello hallar el desplazamiento del objetivo y la profundidad final del objetivo. Ok, todo en un plano cartesiano, con catetos adyacentes y opuestos. Ahí tienen que ustedes saber ubicarse en el plano y dependiendo de la declinación, saber si se suma o se resta en un plano. Vamos a volver rápidamente a eso, no les expliqué. No me acuerdo si lo hizo o no. Es esto acá. Aquí, en un ejemplo, si me dieran una declinación de 6 grados este, entonces está de norte, este. Este es mi primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Tengo 4 cuadrantes en un plano cartesiano. Presten atención. El primer cuadrante es positivo, entonces aquí se suma más, menos, más, menos. Los que hayan visto Perforación 2 con el ingeniero Álvarez lo van a recordar que es la misma regla de signos que se utiliza para poder hallar diseño biaxial, análisis biaxial. ¿Se entiende, no? Entonces, si tengo una declinación de 6 grados voy a sumar. Si tuviera una declinación, no sé, pongámosle que de 4 grados oeste, voy a sumar o restar. ¿Qué creen? Aquí es positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué hago entonces? ¿Sumo o resto? Le voy a preguntar a alguien, a ver. Puta, a ver, rebaja corto. Negativo. Lorena Monteverde. A ver. ¿Ya va a acabar? Ajá, pero por... Estoy en mi trabajo. ¿Está en clase, Lorena? Puta, ese ejercicio. Sí, ¿no? Puta, preguntando. Lorena. Un mensaje. Ok. Listo, no pasa nada. Está bien. Ya. Pero recuerden eso, por favor, es importante. El norte magnético es el norte verdadero más la declinación. En caso de que estuviera en este cuarto cuadrante, se resta por la ley de signos. Entonces, más, aquí paréntesis, menos la cantidad de grados que ustedes tengan, se cierra. Ok, para que lo puedan recordar. Ahora volvemos al ejercicio. Está de acá. Luego de haber hecho el primer paso, completar el desarrollo, es decir, interpretar los datos de la gráfica del pozo, anotando cada uno correspondiente, no voy a poner aquí KOP igual a 3500, tengo que orientarme, saber reconocer cuáles son los puntos en mi trayectoria del pozo. ¿Ok? El segundo es hallar los radios.
Para la persona que haya practicado los radios en una hoja, en papel, en lo que sea, pero que se haya dado el tiempo de poder aprender eso, entonces rápidamente puede poner radio igual 1910, cuando es un valor de 3 grados cada 100 pies, en la unidad inglesa, que maneja otro valor cuando es en MKS, ¿ok? Porque son en metros. Para así no perder estos pocos segundos que en el examen es valioso y hacerlo de forma más eficiente, es decir, en menor tiempo y rápido. El punto número 3, vamos a comparar el desplazamiento final y el radio. ¿Por qué? Porque mi pozo es tipo slant y debo determinar si mi desplazamiento final hacia el objetivo es menor o mayor al radio del ángulo de construcción. ¿Por qué? Porque al momento de reemplazar en esta fórmula de 90 grados, que es la fórmula de perpendicularidad, ahí yo voy a saber en qué orden sumar o restar los componentes de dicho ángulo. Que ya hicimos triangulación, ¿no? Mediante trigonometría, para que se puedan orientar de qué es lo que significa cada uno de los valores. Entonces me están diciendo, fácil, ¿no? Desplazamiento final 3500. Para un radio de 3 grados cada 100 pies es 1910. Aquí se hace de forma explícita. Yo sé que debe aburrir, ¿no? En mi tiempo también yo decía por qué se hace así. Pero ustedes lo tienen que especificar en su examen, ¿ok? Y tienen que poner este punto y explicar. Para que si don Calderón vea de que ustedes saben. Entonces, mediante esta deducción ya especificamos que tenemos un tipo de pozo J mayor, de desplazamiento final mayor al radio. Entonces, el punto número 4, hallar el ángulo 1 mediante la fórmula de perpendicularidad. Aquí estoy directamente escribiendo la fórmula chorizo, ¿no? No hay necesidad de volver a hacer la triangulación. Aquí lo hice porque es fácil, porque es un ejercicio práctico, pero en su examen no es necesario que ustedes triangulen. Si lo necesitan para poder resolverlo, si creen que lo necesitan y así les va a ir mejor, pues háganlo. Pero yo les digo de que se les va a ir un poco de tiempo en eso y ustedes deberían de identificarlo visual y mentalmente cómo es que se reemplazan la fórmula. Pero si ya la saben la fórmula, pues mucho mejor, así optimizan sus tiempos y lo hacen más rápido que los demás, reemplazando correctamente, ¿no? Entonces ángulo 1 es más mu, que es arco tangente, menos alfa, que es arcoseno de todo esto. Ya lo vimos anteriormente. Simplemente reemplazamos, ¿no? Desplazamiento final, radio, TV3, KP 1500 y obtenemos un grado, está bien pues, un valor numérico del grado del primer ángulo de construcción. Como es un tipo de J, solamente tenemos uno. Entonces, todo ok. Ahora, anoten. Al momento de redondear para utilizar el valor numérico de los grados de construcción, de ángulo de construcción, vamos a manejar dos números después de la coma decimal y el segundo número después de la coma decimal tiene que estar redondeado. Yo aquí habré puesto 35 porque creo que salió 3501, entonces pues no afecta mucho. Ahora, si saliera 35,677, entonces sería 35,678, ¿ok? Pero maneja dos números después de la coma decimal para una mayor exactitud en los cálculos, ¿ok? Punto número 5. Ahora sí ya calculamos la trayectoria del pozo. Aquí está el grueso del ejercicio, ¿no? Los anteriores simplemente eran comparaciones y determinaciones. Aquí ya calculamos la trayectoria. En el punto número 1, como pueden ver aquí hasta el KOP, se mantiene la verticalidad. Entonces KOP va a ser igual a TBD1 y a MD1. ¿Hay desplazamiento? No, porque todo está en un plano vertical. No hay proyección contra el plano horizontal. Punto número 2. Para eso ya vamos a manejar una fórmula. Perdón. La TBD2, aquí en este punto, ¿no es la TBD1 más el radio por el seno del ángulo de construcción. Mi ángulo de construcción me salió de 35. Mi radio, de 3 grados cada 100 pies, es 1910. Y mi TBD1 ya me la están dando, que es el KOP, porque hasta el punto número 1, la KOP igual a la MD1 y a la TBD1. No hay desplazamiento. 1500 más 1910 por seno de 35, a mí me salió 2595. Ustedes pueden ir corroborando esto en sus calculadoras y lo anotan, porque aquí yo no lo puedo modificar, ¿no? Pero esto
estos son los datos que yo saqué en ese momento. M de 2 es M de 1 más, espero que estén anotando, ¿no? Porque aquí solamente están los números, pero ¿qué es lo que significa cada número? M de 2 es igual a M de 1 más el ángulo de construcción 1, como un tipo J solamente vamos a tener un ángulo, pero cuando tengamos un tipo J modificado vamos a tener dos ángulos de construcción, entonces ahí debemos saber cuál es el orden de los ángulos que vamos a manejar. Seguimos. Más ángulo 1 sobre el DLS. Mi DLS me dieron el enunciado que es de 3 grados cada 100 pies. Reemplazo. Ahora, si se dan cuenta, en vez de poner una fracción como denominador en otra fracción, 3 sobre el 100, aquí es igual a 0.03, ¿no? Para las personas que quieran hacerlo así, pues se puede hacer más rápido. Y se optimizan los tiempos en el examen, que lo importante es el tiempo. Igual a 2667. ¿Qué pueden notar? Que la M de 2 es mayor a la de B de 2. ¿Por qué? Porque es un pozo direccional. Ya tiene un sentido y dirección distinto a la verticalidad que se estaba manejando hasta el punto de arranque. Porque ya tenemos una construcción de ángulo. ¿Ok? Desplazamiento 2 igual a desplazamiento 1. Y mi desplazamiento 1 es igual a 0. Entonces se tacha. No hay. Más el radio, 1910. El radio lo hallé con el DLS. Por 1 menos coseno del ángulo. Esto no es coseno, es coseno nomás. ¿Ok? No es el 1, no es el menos 1. 1 menos coseno de 35. 35 da. Ya, bien. Igual a 345 pies. ¿Por qué ya tengo un valor aquí? Porque ya me estoy reflejando contra el plano horizontal. Ya hay un desplazamiento. ¿Se entiende, no? En el punto número 1 no había un desplazamiento con respecto a la horizontal. En el punto número 2 ya hay una distancia recorrida en el pozo. Ok, entonces, para el punto número 3, donde se encuentra el target, es decir, el punto geológico objetivo, el que nos interesa, vamos a manejar otro tipo de fórmula. Bajo TB de 3 es igual a TB de 2 más la sección tangencial. ¿Qué es la sección tangencial? Es la sección que recorro con una misma dirección y sentido manteniendo el ángulo de construcción en el punto anterior hasta llegar al punto geológico objetivo. Esa es la sección tangencial. Tiene un valor que se puede determinar mediante senos y cosenos. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Por qué pongo T1? Porque solamente manejo una sección tangencial en un pozo sencillo tipo J. Nuevamente les doy una explicación. Si tuviera un J modificado, tendría dos secciones tangenciales. Yo las identifico 1 y 2 para saber qué orden voy a manejar al momento de reemplazar datos. Entonces, la sección tangencial se puede determinar mediante senos, con los desplazamientos. T1 es igual a desplazamiento final 3500. ¿Y de dónde es que lo saqué? Lo saqué enunciado. Me están dando como un dato, no lo recopilé acá arriba. 3500. Un solo apóstrofe significa pie, ¿ok? Dos apóstrofes significan pulgadas, pero yo creo que ya sabían eso. 3500 menos el desplazamiento 2. T1 menos desplazamiento 3 menos desplazamiento 2 sobre seno del ángulo de construcción. ¿Ok? Fácil. 3500 menos 3045 sobre seno de 35. En este caso, para este ejercicio. Igual a 5510. Recuerden de que aquí no es arcoseno, ¿ok? Aquí veo que hay un error. Es simplemente coseno. O también la sección tangencial se puede calcular mediante cosenos. TB de 3 o TB de final, como ustedes prefieran llamarlo, menos la TB del punto 2 sobre coseno del ángulo de construcción. 5499. Aquí deben haber unos decimales, pero hay una regla, unas normas al momento de identificar qué valor de sección tangencial vamos a utilizar. Lo voy a decir de manera lenta para que se pueda entender y por favor anótenlo porque les va a servir al momento de que hagan su formulario o resolver sus exámenes. Para saber qué tipo, para saber qué valor vamos a utilizar en la sección tangencial, dependiendo si sea coseno o seno, debemos utilizar el número mayor que salga, pero no debe haber una diferencia máxima de un punto en cada uno de los valores.
¿Cuánto hay una diferencia aquí? De 1, ¿no es? Es el valor máximo que se debe manejar, es decir, mis valores de sección tangencial con seno y coseno tienen que ser casi iguales. Aquí tengo 5500 y acá tengo 5499. Ahora, si ambos me dieran 5500, pero este me diera 5500,5 y el otro me diera 5500,8, está dentro del rango porque no ha superado el valor de 1. Entonces agarro el de 5500,8 para mayor precisión al momento de reemplazar en los cálculos. ¿Se entiende, no? Ahora, si aquí mi valor de 5500 fuera 5499, es decir, ambos sean 5499, pero uno tuviera 0,5 y el otro tuviera 0,8, escogemos entonces 5499,8. No sé si se entendió. ¿Alguien se perdió en esa explicación? ¿Tienen alguna duda? Sea cual sea el valor que saquemos, ahí agarramos sí o sí el que sea mayor, ya sea en la fórmula del seno o en la fórmula del coseno. Sí, correcto. Pero tienen que fijarse que no supere en un valor de 1.0. Puede ser de 0.8, pueden superarse en 0.2, pero tienen que agarrar el de mayor valor. Ahora, tienen que reemplazar correctamente. Se las voy a volver a explicar para que la puedan anotar. Cuando manejo senos, es sección tangencial igual a, ¿qué es este 3500? Desplazamiento final menos desplazamiento 2 sobre seno del ángulo de construcción. Cuando es con cosenos ya no manejo desplazamiento, manejo profundidades verticales verdaderas. Sección tangencial es igual a TBD final menos la TBD anterior, que es la TBD 2. Ahora, nadie me ha preguntado esto, pero ¿qué pasaría si yo tuviera un pozo tipo J doble construcción? Entonces ahí estaría manejando otro tipo de terminación al momento de reemplazar. Si tuviera un pozo tipo J doble construcción y quisiera hallar la sección tangencial mediante coseno, sería TBD final, que sería la TBD 5, menos la TBD 3. ¿Ok? Porque el punto anterior es la TBD 4. ¿Se entiende? Hola. Bien. Luego, una vez habiendo calculado todo, tengo que reemplazar en mi gráfico los valores que he hallado para cada uno de los puntos de la trayectoria del pozo. Esto es lo que le interesa a don Calderón. Que esté obviamente todo el examen bien hecho, pero que luego sepan identificar en qué punto está cada uno de los valores de la trayectoria. ¿Ok? 3500 desplazamiento final, 7100 TBD final, 1500 es la KOP, el desplazamiento 2 es 345, la sección tangencial, el valor mayor de 5500, mi DLS, que es este ángulo de construcción con el cual levanto yo una curva y luego perforo esa sección tangencial hasta llegar a la TBD 3, y el ángulo de construcción 1, ¿no? De 35 pies, de 35 grados, perdón, cada 100 pies. No, solo 35 grados, cada 100 pies es el TLS. ¿Ok? Este va a ser su ejercicio de tarea. Se lo van a llevar y la siguiente clase lo van a traer resuelto. Ahí está el grafiquito también con los valores de los datos. Lo voy a hacer más grande, ¿ok? Ahí está. Para que lo puedan ver y resolverlo. Es una planificación de una trayectoria de un pozo tipo J. En el gráfico tengo todos los valores a los cuales tengo que llegar. Bien. Si ya le sacaron una foto y tuvieran alguna duda, ¿alguien tiene alguna duda? Aún sí, podría volver a mostrar el anterior ejercicio. De todos modos, esto yo se lo voy a subir al Claro. Todo lo que avancemos virtual o algunas dudas que tengan, alguna monografía que ustedes necesiten y me pidan, las voy a subir todas al Claro para que sí, todos puedan tener acceso al material. ¿Ok? Necesito saber si ya lo entendieron, si tuvieran alguna otra duda. Auxiliar.
término. Sí. ¿Cómo es? ¿Esto de alfa? Entonces calculo 35 grados, un poco a la Ya. izquierda, sale el otro, como lo calculo. A ver, lo vamos a hacer un poquito más grande. Esto de coseno negativo, Sí, todo esto. todo eso. Qué raro. A ver, lo voy a reemplazar yo en mi calculadora. 90 más arco tangente 3500 menos 1910 sobre 7100 menos 1500 menos arco seno radio 1910 por arco tangente menos 1 3500 menos 1910 sobre 7100 menos 1500 sobre 7100 menos 1500. Te cuento que no sale 35. Hola. No sé, me sale el doble, ¿no? Solo haciendo, aplicando ese término de calculadora. A mí me sale 3500. A ver, no tengo una calculadora aquí, creo. Pucha, pero no científica. Qué raro. Por favor, alguien más reemplace. A mí me sale 35 cabal, 3500. Esto es 90 más arco tangente. Aquí cierro el paréntesis, ¿no? Esto, numerador y denominador, menos arcoseno. Digo, este coseno aquí es simplemente coseno. Nadie se ha dado cuenta y nadie me lo ha dicho. Este coseno es el coseno normal por arco tangente. Eso mismo iba a decir. Ah, ok. Bien, a ver, ¿cuál es tu nombre? Lo notaste, te voy a anotar en la lista. ¿Quién es usted? Ah, Vilca, bien Vilca. Estuviste atento. ¿Dónde está la fórmula? Es esto. ¿La ven, no? Es coseno normal. Yo a veces pongo esas trampas para ver quién lo ve. Vilca por 2. Ya. Pero sale 35, Vilca, te cuento. No sale error. Hay que... Sí, con eso ya sale normal. Ya, ok. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda más? Si no, voy a hacer yo una pregunta abierta. Y por favor, el que quiera responder, responde. A ver, al inicio de esta presentación se dijo de que durante la perforación de un pozo se genera una trayectoria, es decir, una ruta desde el punto de partida hasta intersectar el punto geológico objetivo, ¿ok? Esa ruta se llama trayectoria. Ahora, en la trayectoria existen 4 valores de referencia que son importantes y afectan a la misma. ¿Cuáles son estos 4 puntos? ¿Cuáles son estos 4 valores? MD, TVD. Es Dijo el la MD, TVD. TVD y el ángulo. A ver, escucha a una compañera primero. El ángulo de construcción, el desplazamiento final, el TVD y el otro, no sé si dijo MD. Ya, están bien, son los 4. De chicha me lo dijo, está bien. Estas 4 personas les voy a hacer esas anotaciones de un punto, así para ayudar a todos hasta el final, ¿ok? Está bien. Ahora, por favor, solo para la lista, que esto ya es distinto a los puntos,